Son Goku, espero estés listo para luchar con una verdadera guerrera como lo soy yo, diría Alice, la cual estaba en pose de combate mientras una sonrisa no se le quitaba. Jajaja, ¿listo? ¿Es en serio que preguntas eso? Pues lo mismo te pregunto porque este guerrero no lo vencerás así de fácil, diría Goku, el cual estaba en pose de combate. Ambos en unos microsegundos ya se habían desplazado a una gran velocidad que toda la zona de combate, bueno, el espacio donde comenzaron su fuerte intercambio de golpes fue destruido por completo. De la cual los dos guerreros comenzaron un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que por donde vieras pasar solo verías a un caos, cada fuerte golpe que se estaban dando generaba un inmenso caos. Goku estaba teniendo una gran ventaja en cada golpe, él tenía la ventaja, él solo estaba jugando con la guerrera, ni el 5% había liberado de esa forma, el guerrero al liberar ese sello que tenía liberó aún más poder del que tenía, eso lo convierte más poderoso. Alice estaba teniendo muchas dificultades en esquivar los fuertes golpes, que por más que quisiera se le hacía difícil ya que sus ojos no eran capaces de ver dichos golpes. Así mantuvieron una gran batalla donde los dos guerreros no bajaron sus guardián, era todo lo contrario, mantenía la batalla más larga y intensa por todo el gran espacio, solo se veía eso. En eso Alice salió disparada a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, buenos unos escombros que se generó una inmensa explosión por dicho impacto. Goku solo veía eso con una pequeña sonrisa, no hacía ni un movimiento, él sabía que la batalla estaba siendo muy fácil pero algo no le estaba gustando de todo eso. ¿Sientes lo mismo que yo, verdad? ¿O soy el único que presiente que ella oculta su verdadero poder?, diría Yamoshi en los pensamientos de Goku. Si verdad no es ella, le falta un poder más, la verdad parece que nos está subestimando, pero eso la llevará a su perdición, diría Goku con una pequeña sonrisa. Pues la verdad que si nos sigue subestimando, sí caerá y muy bajo y ella lo sabe, pero es hora de que sigas con ese ritmo y no dejes de luchar hasta que ella no dé para más, diría Yamoshi. Bien, esto lo ganaré en unos simples movimientos, espero, porque uno nunca sabe los movimientos sucios de los rivales, diría Goku serio, viendo lo que estaría por pasar. Maldición, ¿qué pasó? No vi ni uno de sus golpes, ¿acaso eso es posible?, diría Alice, la cual salía de la gran explosión que se había generado, ella estaba sin entender qué había pasado en esos segundos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso tu diminuto cerebro no es capaz de entender algo tan simple como enfrentarte con una bestia como yo?, diría Goku, el cual estaba sentado en unas rocas. Jajaja, bestia, tú igual ni en tus mejores sueños serás como una verdadera reina como lo soy yo, créeme que nadie es capaz de darme un solo golpe porque me he convertido en el terror de los demás reyes, diría Alice. Jajajaja, ¿en serio crees que tus hermanos o rivales luchan en serio contigo? ¿En serio piensas eso, o es un chiste lo que acabas de decir?, diría Goku serio. ¿Chiste? ¿Pero por qué motivo sería un chiste? La simple realidad, diría Alice seria, ya que no entendía por qué el guerrero actuaba así. Mira, tus hermanos y rivales nunca habían luchado en serio contigo, solo jugaron cada segundo, nunca te demostraron su verdadero poder, solo te hicieron creer que eras fuerte cuando en realidad solo eras un simple mosca, así o más claro quieres que te lo diga, diría Goku serio por lo que estaba diciendo. Jajajaja, eso es mentira, así de simple, mentiras que te inventas para quedar como un rey, deja de mentir y lucha, diría Alice, la cual estaba en pose de combate. Goku no diría nada y en unos microsegundos comenzó a lanzar unas fuertes cantidades de golpes, cada uno poseía un inmenso poder, él no estaba con juegos en lo más mínimo. Alice no podía defenderse de los fuertes golpes, no era capaz de nada, por más que quisiera ver los golpes no era posible, estaba recibiendo un fuerte daño segundo tras segundo, sin ser capaz de nada hasta que de dos brutales golpes fue estrellado en el suelo de un planeta que se generó una inmensa explosión. Goku solo estaba serio cuando se lanzó a una gran velocidad hasta que la tomó de la cabeza a la guerrera y al estrelló salvajemente con unos escombros a grandes velocidades, siendo dos veces seguidas. Alice se ponía de pie viendo al guerrero mientras se limpiaba la sangre que salía de su nariz, ella estaba sorprendida por lo que había pasado, sin poder defenderse en lo más mínimo. ¿Ves a lo que me refería? Que no eres nada más que una niña mimada de mami y papi, bueno, solo de papi por mamá murió, diría Goku en tono de burla, ya que estaría tocando una herida de la mayoría de seres fuertes. Maldición, ¿es posible que este guerrero sea así de fuerte o lo que diga es verdad? Mis hermanos solo me hicieron creer que era fuerte cuando era muy débil, ¿acaso eso es posible?, diría Alice en sus pensamientos, no entendía por qué pasaba eso. ¿Qué pasa? ¿Acaso he golpeado demasiado fuerte? ¿Por eso estás callada? O dime algo para poder hacer algo, diría Goku, el cual tenía una sonrisa por todo lo que había dicho.
Jaja, no te creas el mejor cuando solo eres una maldita basura simple. Cállate mejor y sigue luchando hasta que mueras, diría Alice, la cual se ponía en pose de combate. ¿Tan segura estás de que voy a morir, o no será otra que morirá a manos de un rey como lo soy yo?, diría Goku, el cual se ponía en pose. Los dos guerreros se veían fijamente, ni uno hacía ni un movimiento y de unos microsegundos ya se habían desplazado a unas grandes velocidades hasta colisionar brutalmente sus puños, que la zona de combate fue sometida a un inmenso caos, donde los veloces rayos se comenzaron a ver cómo se iban desplazando en ese gran planeta, que cada fuerte golpe que se iban dando ponía de cabeza a ese lugar. Grandes cráteres eran creados por cada salvaje golpe. Goku se iba desplazando a grandes velocidades mientras daba intensos golpes. Él sabía que no debía bajar la guardia, por más ganada que tenga una batalla sería muy estúpido bajar la guardia, más con ese presentimiento de perder. Alice estaba siendo masacrada a golpes, no era capaz de ni ver un tan solo golpe, por más que quisiera ver esos golpes era imposible, pero aún así era capaz de mantener la batalla a ritmo del guerrero. Así mantuvieron unas largas batallas donde los dos guerreros no bajaban la guardia, por más que fueran impactados seguían a pesar de todo. No lo haces nada mal, a pesar de ser una niña mimada, eres capaz de seguirme el paso y eso te hace interesante, pero me gustaría ver hasta dónde eres capaz de llegar, porque no me gustan los guerreros que solo son habladuría, así como lo has sido con Ten y ahora con una verdadera bestia. Te ves bien pequeña, diría Goku, el cual no paraba de lanzar fuertes golpes. Pero no entiendo por qué antes mi adversario te vistes débil, con Ten te haces el débil, pero ahora estás teniendo un gran poder para luchar conmigo y veo que aún tienes más poder. No entiendo el motivo por el cual está pasando eso, diría Alice, la cual no paraba de esquivar y recibir unos intensos golpes. Es simple, nunca vas a enseñar tu verdadero poder a un rival, por más que quieras impresionar nunca debes hacerlo, porque así se confían y ni Ten sabe que ya lo he superado por mucho. Él es fuerte, pero se ha descuidado por cosas del pasado, así de simple, pero ahora ya hay nuevo rey y ese seré yo, diría Goku, el cual aumentó la intensidad de sus golpes. Ya veo, Ten solo fue un estúpido, pero tú serás mi rey por las buenas o por las malas, no tendrás elecciones. Si caigo sabes que el dios del rayo vendrá a recogerme con la escoria para ser juzgados por mi padre, diría Alice, la cual estaba siendo masacrada a golpes, por más que le gustaría ver los simples golpes como ella los estaba llamando, se le hacía imposible. Goku comenzó a tener la delantera en la batalla, con cada fuerte golpe que estaba lanzando ponía en severos apuros a su rival. Él no se estaba con juegos. Alice sentía como su cuerpo estaba sufriendo las consecuencias de enfrentarse a una verdadera máquina de matar y no ser capaz de ver ni defenderse de esos golpes. En eso un veloz destello salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso fue destruido sin dejar nada a su paso. Kame 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 diría Goku, lanzando su típico ataque, que esta vez era el doble de poderoso, que todo lo que había a su paso lo iba destruyendo cada segundo hasta colisionar con su adversario. En eso una gran explosión fue liberada por cientos de kilómetros. El planeta fue destruido por ese ataque y la presión de las dos grandes bestias que se estaban enfrentando. Por todo ese espacio solo se veía un inmenso caos sin cesar. Cientos de kilómetros eran nada más escombros y fuego por todos lados. Veo que me ha pasado esta vez, diría Goku, el cual veía todo el caos que generó con un solo ataque. Él no pensó que tendría dichas magnitudes en sus ataques. No olvides que tus poderes ahora superan lo entendido. Si antes solo destruídas montañas con ese ataque, ahora puedes destruir universos y multiversos enteros sin sudar, por lo que veo, diría Yamoshi serio. Bueno, esas son las consecuencias de ser el guerrero más perfecto y más fuerte de la existencia, diría Goku con una pequeña sonrisa, pero dicha estaba por ser borrada. Maldito, deja de jugar, ya me tienes harto de tus malditos ataques. ¿Acaso me crees tu maldito juguete? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Acaso no pretendes luchar en serio conmigo?, diría Alice, la cual salía de las explosiones con múltiples heridas en su cuerpo. Jajajaja, no estoy jugando, estoy luchando en serio. Que tú no veas eso es por estúpida realmente, pero bueno, eso es lo de menos. Si deseas que te tome en serio, libera tu verdadero y máximo poder, porque así te harporé a puros golpes, y para hacerlo más entretenido lo haré con una sola mano, si eso quieres, para sentirte fuerte, diría Goku con una sonrisa, ya que sabía que eso era pegarle fuero en el orgullo de la guerrera. Eso nunca pasará, lucha como se debe, no quiero que me subestimes, es hora de enseñarte el verdadero poder de una reina, diría Alice, la cual tomó distancia mientras una sonrisa era formada.
En eso la zona de combate estaba temblando, fuertes rayos no paraban de caer, un ki muy grande se estaba haciendo sentir, todo lo que esa aura dorada tocaba se volvía polvo cósmico en segundo, y de un fuerte estallido de ki liberó el 100% de su poder, haciendo que todo el caos fuera detenido por la onda expansiva liberada. Goku solo estaba con una sonrisa ya que por fin sentía emoción por una batalla, pero aún así él sería muy pero es que exageradamente fuerte. El segundo canal del poder lo hizo superar lo entendible, debido que él era un prodigio para cultivar y tenía grandes flujos de poder, por eso tuve ese gran aumento de poder, pareciera que Goku era más un rey que un simple Saiyajin. Por eso ¿no piensas liberar más poder o porque esa cara de estúpido?, diría Alice, la cual no entendía porque él solo estaba sonriendo sin hacer nada más, a pesar de sentir su gran poder. ¿Aumentar más mi poder has dicho? Nah, seguiré luchando así para que la batalla siga siendo entretenida, la verdad. Después seguiré aumentando mi poder si lo veo necesario, mientras lucharé con este poder porque es suficiente para mí, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate. Ambos guerreros no dirían nada y en unos microsegundos ya se habían desplazado a una gran velocidad, que el caso en ese espacio fue brutal, de la cual dos veloces rayos se comenzaron a ver cómo se iban moviendo. En eso se dieron un brutal golpe que se generó una fuerte onda de ki, que todo lo que había a su paso se iba destruyendo hasta no quedar más nada. De la cual dos veloces rayos se comenzaron a ver que se iban impactando unos brutales golpes, que cada uno era brutal y impresionante. Todos los que eran expectantes, bueno, los demás reyes, se había quedado impresionados por la bestia que era Son Goku luchando. Nunca pensaron que el guardián fuera así de fuerte. Goku estaba teniendo un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que él lanzaba estaba destruyendo todo lo que había a su paso. Estrellas, lunas y muchos cuerpos celestes eran destruidos por ese gran poder que tenía Son Goku. Alice no era capaz de ver dichos golpes, pero igual estaba teniendo un gran poder. Ella no se estaba con juegos en lo más mínimo, quería seguirle el paso y lo estaba consiguiendo, pero al final ella creía que tenía una gran ventaja en la batalla, pero todo eso era lo contrario, o podría que sí tendría la ventaja por momentos. Así los dos guerreros estuvieron por unos largos minutos de un fuerte y furtivo intercambio de golpes donde los dos se veían algo parejos. Pero en eso se vio a un veloz destello salir disparado hasta colisionar brutalmente con un sol que lo destruyó por completo. Alice se comenzó a mover a grandes velocidades, mientras esta vez lo tomó de la cabeza y lo mandó a estrellarse brutalmente con el suelo de un planeta, que se generó una fuerte explosión. En eso ella comenzó a cargar un gran ataque que dicho estaba creando grandes anomalías, y de un solo movimiento lanzó el brutal ataque que todo lo que había a su paso era convertido en un gran caos hasta colisionar brutalmente con el guerrero. En eso se liberó una gran explosión, que todo era destruido hasta no dejar nada a su paso. El planeta fue destruido por completo, no quedando nada, y el sector de su batalla por un segundo entra al primer multiverso, y eso Son Goku lo vio. Es hora de que lo uses y le enseñes quién es el verdadero rey, diría Yamoshi en los pensamientos del guerrero. Bajo cielos rojos en llamas y furor luz tiene fin, se alza la fortaleza del eterno dolor, muros de sombras donde el caos reina y la demonios te seguirán y en algún momento te cansarás y te rendirás, expansión de dominio, fortaleza, infinito dolor. En eso todo el sector 1 fue convertido en un sector lleno de caos, llamas, lava. Eso parecía un planeta infinito, sin dejar ver un solo sector del espacio donde ellos estaban, era como una dimensión. Son Goku de un pilar de lava salía, mientras sus ojos no paraban de brillar, mientras una sonrisa que quien la viera tendría el verdadero temor con solo verla. Alice estaba con temor, ahora su cuerpo estaba temblando lentamente, pero aún ella no se daba por vencida. Goku en tan solo microsegundos ya se había puesto en la cara de la guerrera, mientras la tomó y la mandó a estrellarse brutalmente con unos escombros, que se generó una inmensa explosión. Cabe aclarar que Goku estaba usando el 30% de su poder mientras poseía una pequeña sonrisa. Alice se ponía de pie a una gran velocidad, pero cuando lo hizo fue demasiado tarde, que ya tenía a Son Goku en su frente y le dio un salvaje golpe sin guardarse nada de su gran poder. En eso se vio como varias montañas cayeron por el brutal impacto que iba pasando la guerrera. El caos liberado era brutal. Goku solo estaba viendo eso con una pequeña sonrisa, ya que estaba haciendo una batalla fenomenal sin guardar ni un poquito de su poder en cada golpe. Él no estaba mostrando compasión en ningún segundo. En eso se lanzó de nuevo dándole una metralla de puros golpes, sin contenerse en lo más mínimo. Cada fuerte golpe que estaba lanzando era brutal, hasta que de una veloz patada la mandó a estrellar con el suelo de ese sector, mientras una gran explosión se vio. Goku creó un trono mientras se sentó viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa, ya que sabía que le estaba dando en el orgullo segundo tras segundo.
¿Qué pasa ahora? ¿No eres capaz de ver mis simples golpes? ¿Acaso me estoy pasando con el guerrero que se creía la gran emperadora? ¿Acaso esta vez he abusado de mi poder? Dilo, no te quedes callada, que eso es aburrido, diría Goku, el cual veía todo ese caos que se había liberado. Maldito, ¿cómo es posible que puedas crear este tipo de dominios? Nadie en la existencia es capaz de hacerlo, solo mi padre y un guerrero en el pasado que dicho fue eliminado por la basura que fue con la reina Atenea. Él ya no existe, pero tú cómo eres capaz de hacer eso, diría Alice, la cual se ponía de pie pero sentía un fuerte dolor en su cuerpo. Simple, yo soy ese guerrero que creyeron que eliminaron en el pasado y ahora he llegado para reclamar lo que me pertenece desde un inicio, diría Goku con una sonrisa, ya que vio la cara que puso su adversario. No, eso es imposible. Yo vi como mi padre con sus propias manos te eliminó, no dejando nada de ti, lo sé y lo mantengo. Tú solo eres un simple hablador, no sirves para nada, mejor cállate y deja de hacerte llamar a alguien que realmente no eres, diría Alice, la cual estaba seria mientras se ponía en pose de combate. Bueno, es tu problema si me crees o no, diría Goku, el cual haría lo mismo que su rival, ponerse en pose de combate. Ni uno de los dos diría nada más, y cuando se lanzaron a una gran velocidad que todo lo que había a su paso se volvió un gran caos más del que había. De la cual impactaron sus puños a una gran velocidad que una fuerte onda de ki fue liberada, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando estaba siendo muy destructivo. Por donde vieras pasar solo verías a dos veloces destellos darse unos salvajes golpes. Goku estaba comenzando a pesar los fuertes golpes, le estaban haciendo un fuerte daño segundo tras segundo, no podría ni defenderse de los brutales golpes por más que quisiera hacerlo. Alice estaba tomando la ventaja en los golpes, darle unas fuertes cantidades de golpes segundo tras segundos, sin guardarse nada. Ella tenía ahora una sonrisa formada al ver que estaba teniendo la ventaja en cada golpe. Así como los dos guerreros mantuvieron una larga batalla donde no se veía ni un solo ganador, cada fuerte golpe que eran lanzados de parte de ambos ponía de cabeza esa zona de combate. Explosiones por doquier era lo que se veía cada segundo, cada una se volvía más intensa y grandes, pero esa batalla estaba siendo muy corta para los dos. Pero en eso Goku salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión, y cuando se ponía de pie fue impactado por unos brutales golpes de su adversario, que no fue capaz de verlos, que los recibió de lleno, saliendo disparado a impactar unas montañas destruyéndolas por los salvajes impactos. Alice solo veía eso serio, pero aún así estaba en guardia, ya que sabía que con ese guerrero no se puede jugar y lo había comprobado. Goku salió con una pequeña sonrisa, mientras en tan solo microsegundos ya se había puesto frente a frente del guerrero, mientras esa sonrisa no se le quitaba en lo más mínimo, pero en eso lanzó un fuerte golpe, que el tiempo se detuvo en lo absoluto, hasta tenerlo en cara de su rival, pero él lo detuvo a centímetros del rostro de la guerrera. Alice solo tenía cerrados los ojos, esperando el impacto final, ya que no sabía qué podría pasar, pero aún así no sintió el golpe final, y eso le pareció extraño, que abrió los ojos y vio que Goku escupe sangre mientras cae de rodillas. ¿Qué es lo que ha pasado?, diría Alice, la cual no entendía cómo Goku había caído y ella no había usado nada de poder. Maldición, ¿qué pasó? No fui capaz de entender nada, solo sentí el dolor en mi cuerpo. ¿Pero qué fue?, diría Goku, el cual buscaba el responsable de dicho pero no lo encontraba. ¿Que acaso no has visto ese simple golpe que te di?, diría Alice, creyendo que ella había hecho eso, pero estaba equivocada. Mejor es callarte y libera el máximo poder que tiene, que ya me has cansado. En los próximos movimientos te voy a eliminar, diría Goku, el cual estaba en pose de combate. Es hora de despertar, ardan 12 estrellas sagradas, despierten mi poder de reina y pongamos de cabeza ese sector inmundos, diría Alice, la cual liberó un 150% de su máximo poder, que todo estaba temblando por ese inmenso poder que se sentía. El sector y expansión de dominio era más caso. Vaya, no fue ella, aquí pasa algo, esperemos y dé la cara, pero creo que con ese adversario sí la vamos a pasar muy complicado, no llamó, sí, diría Goku, el cual estaba en pose de combate mientras tenía una sonrisa. No sé, la verdad no sé quién sea el adversario que esté oculto, no entiendo el significado de todo lo que está pasando, diría Yamoshi. De la cual no se diría nada más, y los dos rival ya se estaban viendo cara a cara cuando lanzaron unos veloces golpes, que la zona de combate entró en gran caos por esos brutales impactos, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a grandes veloces. Una veloz batalla se le había dado inicio, donde los dos guerreros se iban desplazando a grandes velocidades, mientras se iban impactando unas fuertes cantidades de golpes, que cada una poseía un poder inmenso. Goku tenía la ventaja, más claro que nada, cada golpe que estaba dando le hacía un fuerte daño a su rival. Él en sus puños había cargado ki de la destrucción.
Alice estaba siendo muy dañada por esos brutales golpes, no era capaz de ni verlos, pero aún así se mantenía firme, no bajaba la mirada, segundo tras segundo respondía a los brutales golpes, pero estaba quedando débil mientras la batalla se iba haciendo más larga. Goku iba a terminar la batalla lo más rápido posible, ya que no quería seguir perdiendo el tiempo, ya que era muy valioso para él, por eso no se guardaba nada en cada golpe. Alice no aguantó más y de una veloz patada salió disparada a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Goku solo veía eso con una pequeña sonrisa, sabia que había ganado la batalla y por mucho, sin tantas dificultades, había ganado en segundos, pero eso no era la victoria, aún había algo que no le estaba gustando. Maldito, acaba ya con mi miserable vida, si no ten seguro que lo haré yo y después con ese bastardo, detén, diría Alice, la cual veía a Goku seria. Te diré esto después, decides qué hacer, si que te mate o te da igual todo. Ten no fue el culpable de la muerte de su madre, fue tu padre, no soporto que ella fuera más fuerte que y aprovechó el momento donde ella era muy vulnerable, sin estar en guardia, y él quería ser el único rey de la existencia, así de simple es la respuesta. Tu madre fue eliminada por tu padre, nunca fue culpa del niño que nació, y también al ver que Ten tenía los mismos genes que su madre le selló 12 venas de ki importantes para que no siguiera en ascenso y lo supere por mucho. Ahí está la realidad, así que te dejará decidir qué hacer con tu miserable vida, diría Goku, el cual le dio la espalda, viendo a un lugar en específico. Eso no puede ser verdad, mi padre amaba a mi madre, ellos eran guerreros inseparables. No creo lo que dices, solo te estás inventando historias, como si eso fuera cierto, diría Alice, la cual se ponía de pie viendo a el guerrero. ¿Yamoshi lo hago? Fue lo que preguntó a Yamoshi. Si hazlo para que vea la realidad, tal vez tengamos una gran aliada en la guerrera que estamos por jugar, diría Yamoshi serio. Goku no diría nada y a una gran velocidad le tocó la frente a la guerrera, mostrando dichos recuerdos, cada uno de cómo el padre de ella mató a su madre y todo lo que tenía pensando en el futuro, y segundo después Goku veía serio a su rival. Imposible, mi padre será capaz de hacerme eso también con solo tener el poder absoluto, en serio todo eso es la realidad, diría Alice, la cual cayó de rodillas, llorando por eso que había visto. No digas nada, que ahora se viene la verdadera batalla, mejor guarda silencio si pierdo, diría Goku, el cual estaba serio. En eso un pilar de luz cayó en la zona de combate, que tenía un gran poder y el aire que estaba liberando ponía de pelos a cualquiera. Que pasara el próximo capítulo, quién era la que apareció o quién es, no olvides dejar tu like para más partes.